voy a regresarme un poco y vuelvo a comentar que esta plática nace como una inquietud después de haber escuchado una plática del doctor Nicolás Hieruelo, doctor chileno, especialista en el área de músculo esquelético, y, y en la cual trataba del dolor crónico del tobillo. Entonces mencionaba que ahí durante esta, este curso hacían preguntas durante y antes de la antes y durante la plática, y en las cuales hacían como un examen en el cual uno contestaba desde su dispositivo electrónico, puede ser una tablet, una computadora o un teléfono. Y con tristeza vi que era un área que, en la cual no salí tan bien evaluado, si no es como las áreas como el hombro, la rodilla, en las cuales muchas veces a uno le preguntan y inmediatamente tiene la respuesta. Y por lo cual decidí, a pesar de que es un área muy difícil, exponer una plática. ¿Por qué? Porque primero aprendo yo y después pueden aprender todos los que escuchan la plática. Independientemente de eso, pues va a quedar respaldada aquí en la sociedad para que la puedan consultar. Es una plática como las que se vienen tratando en todo este tipo de pláticas que se dan aquí en la sociedad, y vamos a hablar principalmente de la anatomía. ¿Por qué estudiar el tobillo? Independientemente de que yo haya tenido esa inquietud, el tobillo es una de las estructuras anatómicas en las cuales ahora sí que la totalidad del peso se ve reflejada y condiciona cambios desde la edad madura y que se van a ver más evidentes en edades más avanzadas, principalmente en las personas que tienen una actividad física importante. Y aunque no es una articulación que es muy móvil, que sea tan móvil como, ahora sí vamos a poner su contraparte, el hombro, es una estructura en la cual nosotros basamos nuestro desplazamiento, y que sin ella, pues prácticamente la marcha, que es la actividad habitual del ser humano cuando trata de poder seguir su camino, simplemente al mencionar que voy a avanzar, pues no puedo avanzar si no tengo mis tobillos que estén bien condicionados, que estén bien desarrollados y que tengan todas las estructuras por lo menos íntegras o la mayor parte de ellas. Pues bien, el dolor agudo del tobillo principalmente lo vamos a tener en pacientes que tienen un esguince, fractura. Ya en casos ya más complejos, ya sea infecciosos o degenerativos, problemas de la inflamación de la sinovial con sinovitis, problemas inflamatorios de los tendones, roturas tendinosas, o las fascitis, los recubrimientos musculares y los procesos inflamatorios articulares en los casos de artritis de las diferentes etiologías. Para el dolor crónico vamos a tener en cuenta problemas de atrapamiento del tobillo, lesiones osteocondrales, las cuales en la mayoría de los casos se pasan por alto cuando se hace una evaluación, por lo menos por imagen del tobillo, ya síndromes más complejos como el síndrome del seno del tarso, síndrome del túnel del tarso, y problemas de artropatías que pueden ser desde genéticas, pueden ser artropatías condicionadas por enfermedades sistémicas de tipo inflamatorio, de tipo inmunológico, y otro tipo de tendinosis que van a condicionar procesos inflamatorios durante larga evolución y que van a provocar cambios en las estructuras tendinosas. Pues bien, el tobillo va a estar compuesto por las estructuras óseas de la pierna, en este caso estamos hablando de la tibia y el peroné, y por las estructuras del tarso en lo correspondiente principalmente al astrágalo. Pero aunque no hay un contacto óseo directo de las estructuras óseas de la pierna con, con el calcáneo, ¿sí? Va a haber ligamentos y la mayoría de los tendones van a tener una relación con
con el calcáneo e incluso con los metatarsianos y por otros huesos del tarso como es el escafoides. Entonces, desde ahí partimos que no tenemos una articulación simple, es una articulación compleja y en la cual va a haber diferentes variantes dependiendo de las estructuras anatómicas, de las profundas a las superficiales. De aquí lo que conviene estudiar es ver cada una de las estructuras, qué superficies, qué salientes va a tener y dónde se encuentran cada una de ellas y qué ligamentos y qué tendones van a estar relacionados con las mismas. ¿Sí? Tenemos esquemas en los cuales se nos demuestra la anatomía la anatomía gruesa, ¿sí? La que vemos en los libros y es la que tenemos que tener en mente cuando nosotros evaluamos una imagen radiológica, ¿sí? Por ejemplo, en este corte transversal estamos viendo de entrada, vemos los huesos de la tibia de la tibia con su superficie más amplia, el peroné, y vamos a tener aquí los ligamentos que van a ser ligamentos tibio-peroneos, el anterior, posterior, ¿sí? Si nosotros vemos un corte posterior del tobillo, vamos a ver otras estructuras ligamentosas, ¿sí? El ligamento tibio-peroneo posterior, aquí lo tenemos, aquí vamos a tener el ligamento colateral lateral, ¿sí? Que va a estar compuesto por los ligamentos peroneo astragalino, ¿sí? Y ligamento peroneo calcáneo. ¿Sí? Aquí también vamos a tener otros ligamentos del compartimento medial, aquí vamos a tener el ligamento tibio astragalino, tenemos también el astrágalo calcáneo, ¿sí? En sus dos fascículos, y también vamos a tener otros que son ligamento tibio calcáneo, ¿sí? Como les digo, esta es una imagen que viene como diagrama en lo que es en la página de Imayos, que es una página que trae anatomía radiológica, donde se pueden ver la nomenclatura, la nomenclatura y tantos epónimos de las estructuras anatómicas. Más sin embargo, a pesar de que es una página que está encargada de representar las principales estructuras anatómicas, aún ahí va a haber variantes. ¿Por qué? Aquí lo que fue la Sociedad Mexicana de Radiología en su revista publicó un artículo en el cual hace referencia a que hay una gran variabilidad en cuanto a los ligamentos. Los tendones todavía son más, los tendones esos casi siempre son los mismos, pero los ligamentos van a variar, principalmente en lo que es el ligamento deltoideo del compartimento medial del tobillo. ¿Sí? En lo que es las estructuras laterales, principalmente vamos a tener los ligamentos que van a estar relacionados con el peroné. En lo que es el compartimento medial, los ligamentos que van a estar relacionados con la tibia y de ahí con los huesos del tarso. ¿Sí? Hay veces que uno se confunde y empieza a disvariar y a tratar de recordar el nombre. Los nombres de los ligamentos en el tobillo y en la mayoría de las estructuras del sistema de músculo esquelético van a estar relacionados con las partes que unen. Entonces, si uno sabe qué hueso se va a unir con otro y ahí existe una estructura o nosotros estamos viendo una estructura que puede ser una variante o que puede ser el ligamento más frecuente que se encuentra, pues simplemente lo tenemos que nombrar, ¿sí? Aquí van a ver ustedes durante la presentación que una de las estructuras que varía con el nombre, pero que es muy común que varíe, es el astrágalo. El astrágalo. En la mayoría de países, el astrágalo todos lo llaman como el talus. Y así todos los tendones van a ser incluso el peroné, la fíbula, ¿no? Talo fibular o talo peroneo, peroneo astragalino. Entonces van a variar la nomenclatura.
pero la esencia, el ligamento es el mismo. Entonces, los diagramas no es tanto para que se los aprendan, sino es una esquematización de cómo están las estructuras y qué es lo que unen. En los planos profundos vamos a tener los ligamentos. Posteriormente vamos a tener las estructuras tendinosas, ¿sí? Y en las estructuras tendinosas es importante considerar en el tobillo que va a haber tendones que vienen desde la pierna, ¿sí? La mayoría, o sea, vienen que se originan en la pierna y que se van a insertar, ¿sí? A nivel de los huesos del metatarso o los huesos del tarso. Sí, principalmente unos que llegan hasta los cortejos, hasta los rayos del pie. Entonces así vamos a tener un tendón largo de otro hueso que también, bueno, otra estructura que también cambia de anatomía, de nombre anatómico, como es el primer ortejo, o que unos le dicen el dedo gordo, o más técnicamente se llama el hallux. Entonces, esos nombres uno tiene que tenerlos presentes y uno los puede manejar y no está mal si uno dice de un nombre, ¿no? O sea, incluso a algunos médicos ortopedistas, al referirse a cada uno de los dedos del pie, los refieren como rayos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto rayo. O si no, dicen el primer ortejo y de ahí hasta el quinto. Pero siempre hay que tener en mente que uno de los dedos que uno va a tener en consideración desde la pierna hasta el tobillo, ¿sí? Va a ser el primer dedo, que es el hallux o el dedo gordo. ¿Por qué? Porque va a tener un tendón especial, que lo va, principalmente el flexor, ¿sí? Los tendones, el flexor, el largo precisamente del dedo gordo, del primer ortejo o del hallux. Entonces uno dice primer ortejo, a veces es mejor tener en mente como hallux. Entonces cada uno de estos tendones tienen sus vainas tendinosas. Las vainas tendinosas que en los esquemas se ven bien gorditos y se ven ahora sí que como los pingüinos de Madagascar, ¿cómo son? Gorditos y bonitos. ¿Sí? Pero cuando uno se enfrenta al estudio de un tendón que no tiene un proceso inflamatorio, uno no va a encontrar esa vaina, ¿sí? Aunque suene así como un cliché así centroamericano, ¿no? Esa vaina, ¿no? O sea, no vemos esa vaina, ¿por qué? Porque no tiene líquido. Entonces, estas estructuras tendinosas tienen sus vainas y aparte están fijas a los huesos mediante retináculos. Los retináculos son unas bandas fibrosas, ¿sí? Que van a hacer el sostén de estos tendones para que logren su función y van a servir en determinado momento como poleas, ¿sí? Donde a través de la vaina que está lubricada con líquido sinovial, cada uno de esos tendones va a tener ese movimiento, ¿sí? Y aparte de los tendones, y sus retináculos, existen también las bolsas serosas, ¿sí? Que uno cuando piensa en bursitis casi siempre uno ve, no, pues la rodilla, el codo, ¿sí? Pero cuando dicen una bursitis en el tobillo, es que uno no sabe o no se acuerda que existen bolsas serosas. Entonces aquí igual está un esquema en el cual están bolsas serosas y vemos que tenemos una a nivel del peroné, ¿sí? Tenemos una por delante de la inserción del tendón calcáneo, otra retrocalcánea, ¿sí? También tenemos aquí en el tendón extensor precisamente del hallux, ¿sí? No, perdón, aquí es del metatarsiano, del quinto metatarsiano. Y así como les voy mencionando, cada una de estas estructuras va a tener su vaina tendinosa, su retináculo, y también se logran ver, ¿sí? Aquí en el esquema podemos identificar, incluso ya cuando tiene su nombre, vemos los retináculos, vemos cada uno de los tendones y vemos su relación axial con cada una de las estructuras óseas, ¿sí? Entonces, esta diapositiva es de ahí del curso de Bogotá, el curso de Spotlight, en el cual esta es la respuesta, porque antes hubo una
dos diapositivas en las cuales estaban los números en de diferente denominación para cada una de las áreas donde se encuentran los principales grupos de ligamentos. Así tenemos ligamentos que son sindesmóticos. ¿Alguien recuerda qué es una sindesmosis? Bueno, las sindesmosis van a ser un tipo de articulaciones o de uniones óseas en las cuales se van a dar mediante una membrana o mediante un ligamento. ¿Sí? En este caso vamos a tener estos ligamentos sindesmóticos que no van a tener una función de movilidad, más bien van a unir estas estructuras óseas. Ahora tenemos los ligamentos colaterales laterales. ¿Sí? Todos los ligamentos colaterales laterales van a estar relacionados con el peroné y van a estar relacionados con el aspecto lateral de lo que es el astrágalo y el calcáneo. ¿Sí? Los del complejo ligamentario deltoideo, ¿sí? Esos van a ser siempre deltoides en el hombro es muy diferente del deltoides en el tobillo, ¿sí? Pero la semejanza es de que tienen la forma de una letra griega delta, ¿sí? Entonces aquí tenemos la cantidad, en promedio son 4 ligamentos sindesmóticos, 3 ligamentos colaterales, van a ser 5 ligamentos en promedio de este ligamento deltoideo. Aquí es importante tomar en cuenta que esos ligamentos van a estar divididos en dos planos, uno que va a ser superficial y otro que va a ser el profundo. Y si se fijan, aquí tenemos las abreviaturas, y aquí la abreviatura es de la T, que significa talus, y ya la N, que va a significar, en este caso, ¿qué significará? Navicular o escafoides. Es otro término, o sea, si uno usa la terminología, pues es fácil recordarlos. Incluso aquí tenemos la coloración, entonces el ligamento talonavicular, o que es mejor dicho, el ligamento bueno, perdón, aquí va a ser tibio navicular. Ahora sí que lo estoy confundiendo, tibio navicular. Entonces va de la tibia y va al hueso escafoides. Tenemos el tibio S. ¿Qué significará el S? A ver, alguien. Y ahorita se come 2 pedazos de pizza. Ah, pues resulta que este ligamento que está aquí, este gris, ¿sí? Es un ligamento que por la mayoría de los radiólogos no es conocido. Es el famoso ligamento Spring, ¿sí? Entonces, este ligamento tibio Spring, ¿sí? Aquí lo vamos a tener y también va a ser sitio de unión de este ligamento, ¿sí? Por eso, por eso les digo que estos ligamentos pueden variar en presencia, en número, y ya está la nomenclatura para cada uno de ellos y sus variantes. Y aquí tenemos otros ligamentos que son en plano profundo, el ligamento tibio talar anterior, aquí si bien es la T del talus, y aquí el ligamento tibio talar posterior. ¿Sí? Vamos a ver aquí, tenemos el ligamento tibio talar posterior, aquí tenemos un corte de resonancia magnética en cortes coronales, ¿sí? Y estamos viendo que realmente, principalmente cuando se hace un estudio como este en un equipo de por lo menos 3 Tesla, se puede identificar con mucha facilidad. Lo que pasa es que cuando uno ve un estudio de resonancia magnética y uno lo está viendo con otro teslaje que sea menor a 3 Tesla, digamos de 1.5 promedio o de 0.5, muchas veces uno tiene que imaginarse cómo está, y más si la secuencia está realizada con una mala técnica o con un field of view que no es el adecuado. O sea, me ponen un field of view para ver los ligamentos y se extiende hasta debajo de la rodilla, pues prácticamente yo no voy a ver nada. Entonces,
ahí es importante que igual nosotros tengamos la oportunidad de ir con el técnico y decirle, ¿sabes qué? Voy a evaluar un tobillo en el cual se sospecha inestabilidad, necesito evaluar los ligamentos, entonces por favor necesito que me hagas estas secuencias con este field of view, quiero que se vean lo mejor que pueda, y si puede hacer un bloque fino, si dicen, tengo inestabilidad anterior, posterior o lateral o medial, pueden hacer un bloque ya sea principalmente en cortes coronales y por supuesto algunos axiales, ¿sí? Para ver las estructuras con detenimiento. En este caso vamos a ver dentro del mismo ligamento deltoideo, ¿sí? Y vamos los planos profundos. Aquí ya vamos a ver el ligamento tibio calcáneo, ¿sí? Y vemos aquí otra vez el ligamento, el spring, tibio spring, ¿sí? Y vemos aquí lo que es el canal del tarso. Ahora, los ligamentos sindesmóticos, esos por lo regular no le ponemos interés. ¿Por qué? Porque realmente esos ligamentos son muy fuertes. Esos ligamentos para que realmente tengan una lesión, se rompan, por lo menos por una lesión traumática es muy difícil, ¿sí? Entonces nosotros, y luego igual el plano, como uno los puede ver y los puede identificar, pero incluso cuando uno está viendo los cortes, uno trata de buscar ya por default los ligamentos que son los más conocidos y con los cuales si el ortopedista, bueno, hasta ahorita yo no he visto ninguno que me diga sospecha de un esguince o de rotura de un ligamento sindesmótico. Casi siempre se van ligamento deltoideo o te dicen los ligamentos laterales, peroneo astragalino, ¿sí? Te dicen el peroneo astragalino anterior o posterior y ya, o sea, o realmente nada más dicen inestabilidad lateral del tobillo, ¿sí? Entonces uno ya se cubre de gloria si ve que está irregular, está engrosado o hay una solución de continuidad en alguno de estos ligamentos y ya va por alto los demás. Pero nuestra obligación es tratar en primera de identificarlos. Yo creo que si ustedes en el próximo estudio que vean de tobillo logran identificar más de 2 ligamentos de cada uno de los compartimentos que hablamos, yo creo que ya pueden ponerse una estrellita y decir que han hecho su tarea. Aunque no sepan cuál fue el diagnóstico de la resonancia magnética, pero ustedes fueron a buscar los ligamentos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen cuando tienen el estudio, mucho menos lo van a hacer cuando se quieran acordar de ese ligamento. La resonancia magnética es muy noble y de hecho es la técnica de estudio de imagen en la cual van a poder identificar los ligamentos, ¿sí? Si practican el ultrasonido, van a encontrarse con la sorpresa de que si no se acuerdan cuáles ligamentos son y si no saben de dónde a dónde van, pues va a ser muy difícil que poniendo el transductor exista por ahí, no sé, algún realce, algún tipo de moviéndole las ganancias, les vaya a salir el ligamento. Es muy difícil. Entonces tenemos que recordarlos y primero pasamos los diagramas. Los diagramas, como les digo, tienen que ustedes que hacer esa comparación y traerlos en el momento que ustedes están viendo el estudio a su mente, incluso girarlo en 3D y ver cómo está por arriba, por abajo, para irlo a buscar y en qué corte. Y ya si ustedes tienen la clínica, dicen, paciente con inestabilidad lateral, ¿por qué? Fue durante un partido de fútbol en el cual tuvo una inversión forzada. Entonces de ahí dicen, bueno, ¿qué ligamentos son los que me voy a buscar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente van a tener una lesión. Si el paciente tiene inestabilidad y tiene algún cambio, pues es muy seguro que tenga alguna lesión en los ligamentos. Y más si ustedes ven el aumento de volumen y densidad en una placa simple, ¿sí? Entonces, si ustedes ya le hacen la resonancia, pues va a ser mucho más fácil que encuentren algún cambio. Bueno, entonces aquí rápidamente las formas son variables de los ligamentos sindesmóticos, ¿sí?
y sería cuestión de que los repasen, de que los vean, pero con el simple hecho de que sepan que existen, yo creo que ya esa es ganancia. Entonces yo creo que no vale la pena mencionar cada uno de ellos, sino simplemente que los tengan, van a tener incluso la plática o pueden consultar la bibliografía y poder estudiar cada uno de estos ligamentos. Vamos a irnos a los ligamentos que más comúnmente se lesionan. ¿Sí? Vamos a ver los ligamentos. En este caso vamos a ver ligamentos del compartimento lateral del tobillo. ¿Sí? Vamos a tener en ligamento peroneo astragalino anterior o ligamento talofibular. ¿Sí? Ligamento peroneo astragalino posterior o talofibular posterior. Y los ligamentos peroneo calcáneos o calcáneo-fibulares. ¿Sí? Si se fijan, nada más es cuestión de orientarnos y aquí en esta reconstrucción de tomografía en 3D, pues vamos a ver cada uno de los ligamentos. ¿Sí? Si vemos que tenemos un ligamento que une el peroné con el astrágalo y está en localización anterior, ¿cómo se llamará? Ligamento peroneo astragalino o peroneo, taloperoneo, ¿sí? Anterior. Si es posterior, pues va a tener nada más el cambio en el apellido del ligamento. Y así vamos a tener los principales, el peroneo astragalino anterior, posterior y el peroneo calcáneo. Si nosotros tenemos en mente esos ligamentos, yo creo que ya tenemos ganado no sé, el 80% del diagnóstico cuando un paciente sufre una lesión traumática en ese aspecto del tobillo. Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos la representación en 3D, ya si lo vamos a buscar en cortes axiales, vemos cómo se ve como una fibra. Los ligamentos se van a ver casi siempre como estructuras con una señal baja en las diferentes secuencias, ¿sí? No las van a ver que contrasten, mas sin embargo es conveniente revisarlos en secuencias principalmente T1 para, para ver el contraste con la grasa. T1 sin saturación grasa. Solamente en casos en los que hay alguna lesión, ahí sí es conveniente hacer una saturación de la grasa para poder ver si hay cambios, ya sea edema adyacente en el tendón o líquido, en el ligamento, perdón, o líquido. Pero si nosotros vemos que esta estructura puede estar engrosada, que la señal es demasiado baja, tiene un aspecto nodular, ahí nosotros ya estamos viendo otros cambios que de algo crónico, eso ya no fue algo agudo, estamos viendo una cicatriz, pero uno debe de ver, bueno, si está uniendo el astrágalo con el peroné, está en localización anterior, pues es el ligamento peroneo astragalino anterior. El ligamento peroneo calcáneo, ¿sí? Tiene una característica especial. Aquí en el esquema está delgadito, pero realmente es un ligamento grueso que agarra lo que es el aspecto inferior y el aspecto posterior del peroné. Y es un ligamento muy fuerte, o sea, realmente para que se rompa es muy difícil. Incluso es más fácil que ustedes encuentren en estos casos una fractura. ¿Y cómo se llamará esa fractura? No tiene un epónimo. Nada más, si es una fractura en la cual hay una tracción, le estoy diciendo que es un ligamento fuerte, ¿qué tipo de fracturas son en las que se jala el hueso y se rompe la cortical? Por abulsión, ¿verdad? Entonces, es una fractura que nosotros vamos a buscar más que el ligamento se rompa. Pero claro, recuerden que en este tipo los traumas no leen los libros y pueden encontrar el ligamento roto, puede haber una rotura que primero sea parcial y después se complete si la persona sigue haciendo actividades, etcétera. Aquí tenemos el ligamento peroneo astragalino posterior.
¿sí? Entonces aquí lo estamos viendo y es un ligamento que también es muy fuerte, ¿sí? Y lo tenemos también aquí en los cortes axiales y aquí también tenemos en cortes anatómicos, en los cuales se ve aquí, se ve al contrario, aquí se ve claro, ¿sí? Por los componentes histológicos de cada uno de estos ligamentos, ¿sí? Aquí ya vimos unas imágenes de lo que fue la radiología convencional, en la cual recordamos el nombre de los huesos, vimos estructuras tendinosas y ligamentarias mediante resonancia magnética. Ahora vamos a ver una de las técnicas en las cuales depende del usuario, depende de la persona que está haciendo el ultrasonido para poder identificar cada una de estas estructuras anatómicas. Entonces, aquí vamos a tener los tendones anteriores, ¿sí? Los tendones anteriores vamos a tener de lo que es medial a lateral, vamos a tener primero lo que es el tendón tibial anterior, ¿sí? Y vean cómo tiene la disposición que baja por la parte media de la pierna y se va por delante del maleolo tibial medial, ¿sí? Las características que tiene, ¿sí? Tiene una ecogenicidad baja, tiene un patrón fibrilar lineal, la ecogenicidad debe de ser homogénea, con variaciones como es el patrón normal, y dependiendo las estructuras, aquí estamos viendo el astrágalo, aquí estamos viendo a nivel de la tibia, y las características es de que va a estar engrosado y poco a poco va a ir, poco a poco que va descendiendo, se va haciendo más delgado, y de ahí se va a insertar, ¿sí? En lo que es la parte media del pie a nivel de los metatarsianos, ¿sí? Después, otro de los tendones que baja, ¿sí? Es el extensor, ¿sí? El extensor largo del dedo gordo o del hallux, ¿sí? Aquí vemos igual, viene de la parte medial de la tibia y sigue hasta insertarse en las falanges del dedo gordo o del primer ortejo. Igual las características son semejantes y dependiendo de los niveles articulares, vamos a ver cómo se eleva, cómo cambia un poquito su trayecto, pero en general es lo mismo. Si nosotros tenemos un corte transversal, podemos ver que vamos a tener los tendones que ya mencionamos. Aquí tenemos el tendón tibial anterior, tenemos el extensor largo del dedo gordo, ¿sí? Y aquí vamos a atender el paquete neurovascular, ¿sí? Donde pasan lo que es la arteria peronea superficial, es la arteria peronea y lo que es el nervio peroneo superficial. Entonces ahí se pueden ver. ¿Qué es importante también en la técnica de ultrasonido? Aquí estamos viendo cortes anatómicos en una persona en la cual no tiene la patología, en la cual se hizo específicamente para determinar un corte anatómico y que no está relacionado con el plano del cuerpo, está relacionado con el plano o con el eje más bien de la estructura que se está estudiando, ¿sí? Y como ven, no se ven las vainas tendinosas porque no están, no tiene alguna patología. Y así como vemos lo que son los tendones, también podemos ver los ligamentos. Igual aquí tenemos, si tenemos el peroné y tenemos el astrágalo, entonces, ¿qué estaremos viendo aquí? Peroneo astragalino, ¿sí? Y si lo ponemos anterior, va a ser el anterior. Y si lo ponemos en el sentido posterior, pues la palabra lo dice, ¿no? No hay necesidad de... ¿sí? En los cortes transversales, otra vez que quede claro, deben de ser en relación al plano tendinoso, al eje del tendón, para poder localizar
cada uno de los tendones. Y en la literatura casi siempre van a encontrar los nombres de los tendones y ustedes inmediatamente deben de buscarlos otra vez a su cabeza, hacer la remembranza, cómo está el diagrama, cómo bajan, y para así identificar cada uno de los tendones. También, pues están las arterias y los nervios. ¿Sí? ¿En qué casos es importante estas estructuras? Actualmente se está dando la moda de los bloqueos. ¿Sí? ¿A quién de ustedes le han llamado del servicio de anestesiología para que les ayuden a guiar un bloqueo? ¿O que hayan escuchado que alguien haya pedido esto? ¿Nadie? Bueno, pues si no lo han escuchado, sí es frecuente. Bueno, por lo menos en el hospital militar había un grupo de anestesiólogos, sí, que tenían dentro de sus inquietudes realizar este tipo de bloqueos. ¿Por qué? Porque en lo que es la subespecialidad de lo que es la algología, ¿sí? Utilizan el uso de ya sea medicamentos desde esteroides o simplemente anestésicos para como la lidocaína, para precisamente hacer el bloqueo de ese nervio y que el paciente tenga una mejor recuperación en casos de trauma agudo. Otra de las estructuras que es olvidada y la cual también puede ser evaluada y que también de cierta forma está relacionada con el tobillo, aunque nosotros la desechemos, es la fascia plantar. La fascia plantar es una estructura que puede ser muy fácilmente evaluada por ultrasonido, pero no en el paciente que vive o más bien que trabaja en el campo. ¿Por qué? Porque por lo regular usa guaraches y tiene unos callos que yo creo que están más difíciles de pasar que el mármol, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes va a ser muy difícil, pero pacientes que tienen un talón que no tiene un grosor de queratina con un callo que esté muy evidente, pues pueden ustedes realizarlo y pueden evaluar una fascitis plantar, desde luego. Aquí pasé por alto una de las evaluaciones que es de las más comunes en el tobillo y es la que todo residente quiere realizar y cubrirse de gloria. ¿Cuál es? El tendón de Aquiles, ¿no? En ese dicen, no, pues yo sí me apunto, ¿no? O sea, porque, sí. Las ventajas que tiene evaluar el tendón de Aquiles es de que nosotros vamos a poderlo seguir desde su formación a nivel de la pierna hasta su inserción en la superficie posterior del calcáneo. Y ahí vamos a encontrar estructuras las cuales pueden tener mucha patología, desde la desinserción a nivel de la superficie posterior del calcáneo, la bursa retrocalcánea, la bursa del calcáneo, la grasa de Hoffa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí puede haber un sinfín de cuestiones que van a provocar que haya dolencia, que haya un malestar en el paciente y que es fácil de diagnosticar. Lo único que tenemos que hacer es colocar en la dirección adecuada, que yo creo que es el tendón más fácil de seguir, y posteriormente, ya teniendo nuestras ganancias, pues seguir ese tendón. Pero ojo, cuando nosotros evaluemos los tendones, una de las cosas que casi siempre se nos olvida y que actualmente está en boga, en uso, es la aplicación de la señal Doppler color o incluso la señal Doppler poder. ¿Sí? Por lo regular decimos, es un ultrasonido articular, es un ultrasonido que solamente requiere
que yo lo vea en escala de grises y que nada más le pase el transductor, medio que vea ahí que si tiene algo, ¿sí? Que salte a la vista como un derrame articular, algo, una rotura, cuando ya puedo identificar las estructuras tendinosas o ligamentarias. Pero es muy importante la señal Doppler. ¿Por qué? Porque nos está hablando casi siempre del tiempo de evolución de la lesión, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viendo un tendón de Aquiles que va a estar con una ecogenicidad baja, con alteración del patrón fibrilar, otra vez volvemos, incluso se ve un poco nodular, ¿sí? Toda la vaina del tendón, la cubierta, va a estar, la fascia del tendón va a estar, un poco, va a estar ecogénica, ¿sí? Me va a dar un poquito de sombra, ¿sí? Me habla de un proceso crónico, ¿sí? Y si yo le pongo la señal Doppler color, de seguro no voy a tener, pues algún cambio. Más sin embargo, cuando es algo agudo, subagudo, casi siempre va a haber datos de revascularización, ¿sí? Van a haber vasos prominentes y van a verlos, y eso nos va a hablar ya de un cambio. Y esto es aplicable para cualquier otra de las articulaciones o estructuras tendinosas del cuerpo, principalmente a nivel de la mano, pacientes con artritis, pacientes con algún cambio, o sea, casi siempre vamos a poner el Doppler. Si hay señal, nos está hablando de un proceso inflamatorio agudo o subagudo. Pues bien, ahora vamos algunos de los casos, ¿sí? Lo más frecuente en el tobillo, pues van a ser las fracturas, ¿sí? Hay fracturas que son tan llamativas como la que ustedes están viendo. Tenemos un trazo de fractura a nivel de entonces, aquí tenemos que la radiología convencional pues nos va a permitir ver que tenemos una solución de continuidad. Vemos principalmente qué es lo que llama la atención antes de ver la fractura. Y si seguimos el orden de los planos que debemos de revisar como buenos radiólogos, entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Pues desde luego tenemos un aumento de volumen, ¿sí? Vean, si nosotros tenemos una ventana radiológica adecuada, pues podemos ver que hay un aumento de volumen y densidad, ¿sí? Que hay acá densidades que son más radiolúcidas, otras un poco más opacas. Nos habla de separación de los planos. Por líquido aquí, desde luego, puede haber una lesión ligamentaria. Entonces es importante tenerlo en consideración por si ese paciente lo vamos a requerir para evaluar una lesión ligamentaria por otra técnica de imagen. Aquí ¿alguien me puede decir qué le pasó a esta persona? Es un paciente joven de 25 años, el cual nomás dice que sufrió una caída de, de altura de aproximadamente 2 metros y cayó con la punta del pie. ¿Perdón? ¿Una qué? Exactamente. Si se fijan ustedes con detenimiento, aquí sobresale una irregularidad cortical, ¿sí o no? Entonces, aquí hay un trazo que apenas se alcanza a identificar, ¿sí? Y aquí está una fractura. ¿Qué es lo importante en este tipo de fracturas? ¿Sí? Ver la relación articular. ¿Cómo está la articulación? ¿Cómo ven ustedes las relaciones articulares de la tibia con el astrágalo? Aquí, el peroné con el astrágalo.
ahí las relaciones están respetadas, ¿sí? Pero ¿qué otra articulación existe que es importante evaluar? Alguien que le esté viendo ahí, está llamando. Exactamente. Ahí en el aspecto medial está el famoso, ¿cómo se llama? Canal del Tarso, ¿no? Entonces aquí vean ustedes cómo está esta amplitud. Entonces aquí, ¿qué ligamento pudo haberse lesionado? Si tenemos el talus o el astrágalo y tenemos el calcáneo, ¿cómo se llamará el ligamento? Astrágalo calcáneo, ¿no? Entonces, fíjense cómo es noble esto, nada más que hay que tener la intención de por lo menos recordar, si no bien los nombres de cada uno de los ligamentos, saber que hay algo que está ahí que lo está pegando esto con esto, ¿sí? Y que esa separación no es normal. De entrada, si un estudio, porque ya ustedes han visto muchos, les parece anormal, raro, compárenlo. No le manden tomar otra radiografía del pie, sino véanlo con otro estudio de otro paciente, más o menos de la edad, o alguien que no tenga patología, que hayan visto que no tiene algún cambio. Y ustedes van a encontrarse con infinidad de hallazgos que van a enriquecer su práctica diaria. Pero esto es cuestión de ver, ver, ver y ver. Y estar sentado minutos, horas, días, y estar ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, con una radiografía convencional, una placa simple, como comúnmente se llama, ustedes pueden identificar toda esa serie de hallazgos. Igual no evalúan ustedes, por así que en su persona, cada uno de los hallazgos que va a tener, o nada más ven ustedes un estudio y otra persona revisa el otro estudio de otra técnica de imagen. Más sin embargo, ustedes ya van a orientar el diagnóstico, qué es lo que puede estar pasando. Ustedes saber que en esta paciente es una paciente de 33 años, la cual decía que tenía inestabilidad del tobillo y que tenía dolor al caminar. ¿Qué les llama la atención de entrada? ¿Es normal o anormal? Es anormal, ¿no? ¿Y de entrada qué tiene? Pues de entrada tiene pie plano, ¿no? O sea, ¿es importante o no? ¿Sí? Desde luego que es importante porque aunque no está la proyección completa para poder hacer las mediciones de la infinidad de ángulos que hay, está por lo menos la intención de que de ustedes van a indicar que hay un estudio complementario para poder evaluar ya en forma concreta el pie plano. Más sin embargo, si no lo quieren poner, pues por lo menos orientan al médico que lo ve en el plantoscopio y que le diga, también tu paciente tiene pie plano. Pero aparte, ¿qué ven ustedes aquí? Sí, hay unas irregularidades óseas. Unas irregularidades óseas entre lo que es el aspecto posterior de la articulación del astrágalo con el calcáneo, o del astrágalo calcáneo, ¿sí? Entonces, aquí, de entrada, ustedes están sospechando que aquí probablemente el paciente tenga un pinzamiento de estructuras. ¿Por qué? Por la actividad que realiza. No sabemos si es bailarina, si está haciendo una actividad en la cual está haciendo una flexión plantar importante durante mucho tiempo. ¿Y esto qué condicionó? ¿Qué estructuras pasarán por aquí? Tendones, ¿no? Si hay un tendón tibial anterior,
Entonces acá, ¿cuál sería un tendón tibial posterior? Y también pasa otros tendones, pero de entrada, aquí no lo estamos clasificando como tal, pero ya estamos viendo que aquí sí se ve algo que en los otros estudios no se veía, que es las vainas tendinosas, ¿sí? Ahí ya tenemos un tendón con una vaina tendinosa, con líquido, en la cual ya está hablando de otro problema que tiene. Ahora, ustedes aquí están viendo una paciente de 81 años de edad, la cual sintió un dolor en el talón después de hacer un esfuerzo para subirse a un trolebús. Eso fue hace 2 semanas de la imagen. ¿Quién puede ver algún cambio ahí? ¿Es normal o anormal? ¿Qué es lo que les llama la atención? El grosor, ¿sí? En primera, el grosor como tal es algo muy subjetivo cuando uno hace un corte transversal. Si se fijan ustedes aquí, del lado, aquí de este lado, ¿sí? Pero en los cortes del eje largo, ahí sobresale que desde luego el tendón calcáneo no tiene aspecto de uso, o sea, fusiforme, o sea, es lineal, si es una banda lineal en la cual va a tener un patrón fibrilar lineal, una ecogenicidad homogénea, ¿sí? Y va a tener un grosor uniforme que va a ir disminuyendo de calibre, de tamaño, conforme va descendiendo hasta su inserción, en el que se ve como una cinta, ¿no? Queda como una cinta. Aquí se ve ese engrosamiento, hay pérdida del patrón fibrilar, y vean ustedes cómo está esta señal Doppler color, ¿sí? Que es importante para que nosotros podamos ver una señal Doppler color en una estructura del sistema musculoesquelético. ¿Qué se imaginan? Que deben ustedes tener en consideración así, porque si no, no van a ver nada. ¿Qué se les ocurre? Algo así que llámalo. ¿Qué le moverían a su equipo? Exactamente. ¿Qué le haces al PRF? Exactamente. Una estrellita para ti. Sí, porque todo el mundo le empieza a mover las ganancias de color y saturan todo. ¿Sí? Entonces, si están ustedes en la profundidad adecuada, si tienen una frecuencia alta, ¿sí? Y ustedes le bajan el PRF y van viendo ustedes, y van viendo cómo van apareciendo. En el momento en el que vean ustedes que se empieza a saturar la imagen, pues le vuelven a subir otra vez el PRF, pero mantienen el transductor. Y entonces van a ver cómo curiosamente cuando algo va a tener la señal. Ustedes también pueden fabricar una falsa señal Doppler. ¿Cómo? Bajando de más el PRF. Entonces ustedes tienen el PRF en una cantidad pues adecuada, van a ver esa señal y ustedes ya van a identificar y ya si relacionan antecedente de trauma, el esfuerzo, el mecanismo que hizo, ¿sí? Entonces van a tener y ustedes ven en transversal que existe esta imagen, esta no se ve muy clara, pero ven ustedes, vean, esto es arriba a nivel de la porción más gruesa y esto es abajo, descendiendo. ¿Qué ven ustedes aquí esta área? Está la ecogenicidad baja, ¿no? ¿Sí? Entonces, había algunas partes en las que se lograba ver incluso de aspecto anecogénico y ya no lo documenté aquí en los cortes en eje largo, más sin embargo hay una rotura fibrilar aquí del tendón, hay un proceso inflamatorio agudo y esta es una tendinitis, que es otra de las cosas más frecuentes. Ya otros casos, esos ya no son casos míos, vemos que podemos ver aquí que también se puede identificar, esta es la tibia, esta es la cortical de aquí, ¿qué le pasó? Una fractura.
Aquí tenemos lo que es la superficie plantar del astragal, del calcáneo, perdón. Este es en el pie izquierdo, este es en el pie derecho, es al mismo nivel. En Estados Unidos sí pueden hacer comparativas, nomás les cuesta un poco más trabajo, pero van a salir de la duda. ¿Y qué ven ustedes aquí? Está engrosada la fascia, hay líquido, hay cambios incluso en la grasita adyacente, y son cambios por una fascitis plantar. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, ya nada más quiero poner esta imagen. Esta imagen, no sé si alguien se atreva, no sé si se atreve. Alguien que la quiera describir y que me diga, yo veo esto. Alguien que se aviente ahí, que diga, no, pues a ver, que les ate así como. Es más, voy a decir que para no presionarlos, que vengan así como la canción, o sea, despacito, así como reggaetoneando, así. O sea, ven algo, no está señalado. ¿Cómo lo describirían ustedes? Alguien así que. Entonces, ¿qué ven aquí? ¿Qué se imaginan aquí? Ven una imagen que este es un T2, en un axial en T2. ¿Cómo se ve? Con señal baja, ¿no? Aquí en densidad de protones con saturación grasa, aquí estamos viendo, aquí se ve con una señal intermedia, ¿no? Y vean cómo está bien delimitada, redondeada. Y está en algo que, bueno, no mencionamos, pero es obvio que tengan todas las articulaciones. ¿Y qué tienen todas las articulaciones? Tienen sinovial y tienen una cápsula sinovial. En este caso es más evidente porque tiene líquido. Entonces tiene un derrame articular. ¿En dónde? En el receso anterior. Entonces ahí está esta imagen libre. Entonces, diagnósticos diferenciales. Bueno, fíjense, estos cambios están relacionados principalmente con la sinovial, ¿sí? Y también con el cartílago, ¿sí? Porque la sinovial, con el cartílago. Entonces, esta formación, cuando nosotros vemos este tipo de imagen, uno debe de traer a la mente varios diagnósticos, pero principalmente deben de pensar en esos componentes. Y si es un componente que puede ser de la sinovial, ¿qué tendría yo? ¿Cómo se llamaría? Tengo sinovial y tengo un nódulo. ¿Cómo se llamaría? Y es una sola lesión. A ver, el nombre más frecuente cuando dice uno sinovial y nodular, ¿qué piensan? A ver, díganlo. ¿Sinovite qué, perdón? No. A ver, en automático. O sea, si su cerebro tiene sinovial y tiene un nódulo y por ahí hay un padecimiento que luego ustedes lo llegan a ver así que se ve muy, muy llamativo, muy frondoso en algunos pacientes, es la sinovitis billonodular, ¿sí? Pero esa es la diseminada. Entonces, si yo tengo una sola lesión, es sinovitis billonodular, FO, A, no, hombre, sí, no, 10 van a sacar, ¿sí? Y otro padecimiento que uno también puede pensar en el diagnóstico diferencial, si uno piensa que también ahí hay componentes de cartílago, es una lesión pues que sí es relativamente frecuente, nomás que luego no son tan grandes este tipo de lesiones. Es la famosa condromatosis sinovial.
Algunos le llaman cuerpos interarticulares libres, y esos es los dos diagnósticos diferenciales que uno debe tomar en cuenta, ¿sí? Y esto por decir hay infinidad de enfermedades. Entre uno más va buscando enfermedades en el tobillo y cada uno de sus componentes va a dar. ¿Sí? Por ejemplo, en la grasa de Hoffa, si es grasa, ¿qué puede haber ahí? ¿Puede haber un lipoma? Sí. ¿Puede haber una lesión vascular? Sí. Sí, porque también hay vasos ahí en la grasa de Hoffa. Puede haber un tumor, un liposarcoma, desde luego. Entonces, si se fijan, puede haber infinidad de lesiones, ya sea ocupativas, degenerativas, inflamatorias, en el tobillo. Entonces, lo que nos obliga es que cuando nosotros veamos al paciente que tiene la patología del tobillo, lo abordemos y aprovechemos ese paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor siempre andamos rehuyéndole al paciente. ¿Por qué? Porque el tobillo es difícil de evaluar. Simplemente ustedes vieron las imágenes. No sé si han alguna vez tratado de hacer un ultrasonido del tobillo. O sea, realmente es difícil. Y luego si uno tiene un tobillo edematizado con un grosor de grasa así de aproximadamente unos 2 centímetros, más aparte el edema, y uno quiere llegar hasta el ligamento y definirlo así como de libro, va a estar muy difícil, ¿sí? Pero si uno persevera, uno va a llegar a obtener un diagnóstico lo más parecido a lo que tiene su paciente, ¿sí? No existe una técnica específica, no existe una técnica, digamos, particular para todos los pacientes, más bien en general para los pacientes, es una técnica particular. El tobillo es una estructura que debe de estudiarse personalizada. Entonces, incluso en las radiografías, o sea, por lo menos cuántas proyecciones se recuerdan ustedes que hay del tobillo? ¿Sí? O sea, hay desde las que piden la P lateral, en inversión, en eversión, con rotación interna, rotación externa. Hay unos que nada más piden de los calcáneos, ¿sí? Etcétera. O sea, hay varias proyecciones. Incluso si uno ve una lesión, debe orientar el tubo de acuerdo a la anatomía, de forma que nosotros podamos exponer de la manera más adecuada esa lesión, ¿sí? Espero que por lo menos les haya quedado la inquietud, ¿sí? De seguir estudiando no solamente el tobillo, sino la mayor parte de las estructuras del sistema osteoarticular. ¿Por qué? Porque son las lesiones más frecuentes, ¿sí? Y son las lesiones que a lo mejor la mayoría las van a poder diagnosticar en placa simple. Pero recuerden que conforme va aumentando la esperanza de vida, los problemas degenerativos hacen que esta anatomía que en este momento acabamos de revisar se vuelva completamente diferente. Y si nosotros no recordamos por lo menos la anatomía que debe de ser, mucho menos vamos a poder identificar algo que está totalmente con esa anatomía perdida. ¿Sí? Pues muchas gracias por escucharme. Espero que sigan viniendo este tipo de sesiones de alfabetización visual. Lo que se trata es ver imágenes, no tanto textos. Aquí no es de que se aprendan las cosas, que se lleven, ¿no? Que estén tomándole foto ahí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, o sea, es que queden ustedes con esa espinita, con esas ganas de estudiar, de aprender, porque desafortunadamente la mayoría de los radiólogos, o sea, queremos irnos por lo más fácil. Incluso si dicen, vas a ver, no sé, 10 resonancias, tantas tomografías, vas a tener oportunidad de escogerlas. ¿Cuáles van a escoger? Dicen, no, pues cráneo, una tomografía de cráneo, 25 personas cefalea, sale hecha para acá. Y que dicen, no, pues 85 años, trae lumbalgia, resonancia magnética y aparte se cayó en el baño. No, dice no, el que sigue, paso, como dicen, zafo. Entonces, ustedes van a
cuando les llegue ese paciente y no se puedan zafar, van a tener que consultar todos los libros y en ese momento se van a querer comer todos los libros. Entonces yo creo que no hay que llegar a ese tipo de situaciones. Pues bien, no quisiera irme porque dijeron que iban a traer aquí unas viandas muy... No, ya nos vamos. Sale. Bueno, pues el show se acabó. Gracias. Bueno, perdón, normalmente cuando uno termina de dar la plática le dan el reconocimiento, entonces voy a hacer. En esos momentos el doctor David dice, bueno, ya.